Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Hola, 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 muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Esperemos que bien después de este veranito. Bienvenidos al Último Crédito, esta nueva segunda temporada y como siempre, el inigualable, el inconfundible, el inagotable David Pinta al otro lado del micro. ¿Cómo estás, David? Muy buenas a todas, muy buenas a todos. ¿Qué tal, Leo? Pues aquí estamos, una temporada más. Aquí seguimos, sí señor. Es un puñetero honor, y lo siento porque suene tan mal, estar otra vez contigo después de este verano, iniciando lo que es nuestra segunda temporada del Último Crédito, que se viene ya con cambios que haremos y que publicaremos, porque lo vamos a seguir haciendo, pero con las mismas ganas y el mismo espíritu de siempre de ayudar a todos esos que estén en diversas partes de diversos periodos de su vida profesional, ya sea empezando o no. Y bueno, que solo decirte que tengo muchas ganas ya de retomar esto, porque ya es la vuelta al cole, estamos en periodo de eso. Y bueno, yo creo que quizás a nuestros oyentes, después de unos 3 meses sin oír de nosotros, a lo mejor pues también tienen algo de ganas. Sí, totalmente. Venimos con mucha energía, con nuevos temas de los que hablar, con fuerzas renovadas. También intentaremos, como hemos estado comentando tú y yo en privado, intentar mejorar la calidad del podcast según vamos recibiendo feedback. Nuestra intención es obviamente ir poco a poco mejorándolo y que sea cada vez mejor. Y por tanto, pues nada, como bien dices, una temporada más, nuevos temas, todos de ellos esperamos muy interesantes, nosotros así lo creemos y con ganas de comenzar, ¿no? Sí, bueno, como tú dices, vamos a ser ágiles, a coger cambios, a coger la crítica, el feedback, tanto el positivo como el no tan positivo, intentar incorporarlo para que, bueno, nuestros decenas de suscriptores, porque lo he visto hoy, pues lo disfruten. Aún así, esto no va de números, no va de querer batir récords, va de querer echar una mano. Eso es, y para eso estamos. Pero antes, bueno, déjame un poquito, antes de entrar en la harina, y que, bueno, en realidad nos va a servir como parte introductoria. ¿Qué tal el verano, David? Pues muy bien, la verdad. Es una época, bueno, como tú bien sabes, no solo porque te coges vacaciones y puedes desconectar del trabajo totalmente, sino porque por lo general habrá trabajos, obviamente sabemos que hay muchos trabajos y se me viene a la cabeza muy rápido la hostelería, pero muchos trabajos bajan el ritmo, lo cual te permite no solo como digo, desconectar durante ese periodo que te coges de vacaciones, sino pues bajar un poquito, te puedes permitir bajar un poquito el ritmo. También las diferentes industrias en general así lo permiten, porque todas suelen bajar a la vez un poco el ritmo. Por eso es partidas de unas, vueltas de otras, los equipos están a medio gas, no sé qué, falta uno, falta otro. Pues te ayuda un poco como yo en muchos correos hoy que mandaba hoy precisamente decía, comienza hoy la temporada 2024-2025, porque no puedes decir que comienza un nuevo año porque no es así, pero comienza una nueva temporada, por así decirlo. Así es. Bueno, comienza el nuevo. Yo justamente ayer anoche veía unas publicaciones que hablaban de la Nochevieja docente. Era ayer, era el último día del año para toda la gente docente. Yo creo que hubiese sido la noche del sábado, ¿no? Porque el día 1 de enero no se trabaja, pues ayer era el domingo. Pero es verdad que, bueno, un saludo a todos aquellos que trabajen en el área de la docencia, porque habrán comenzado hoy, o la gran mayoría. Así que bueno, que cojan el curso con ganas, porque lo que hacen ellos es los preámbulos o la iniciación o pues yo te diría que establecen la base de lo que luego hablamos nosotros en este podcast. Entonces es muy importante que haya un trabajo previo
sólido y consistente, que yo creo que en este país se hace bastante, ya sea en el sector público o en el privado, pero bueno, mucho ánimo. Y vamos a hablar de un tema que en verano no queremos mirar hacia atrás, pero es que en verano es muy latente y seguro que muchos de nuestros oyentes se han podido aprovechar de ello, ¿no? Que es una realidad que vino hace años con la pandemia, que solo ciertas empresas o ciertos negocios practicaban. Sobre todo hablo de empresas porque negocios físicos es más complicado, ahora lo entenderemos por qué. Pero es el asunto del teletrabajo. El teletrabajo que vino con la pandemia, muchos creían que venía para quedarse indefinidamente. Para muchos habrá sido así, pero bueno, para otros la realidad es que no. Eso es. Sí, como bien dices, bueno, había muy poquitas. Es cierto que el boom del teletrabajo fue con la pandemia, obviamente de forma obligada. Pero muchas empresas, en mi caso, por ejemplo, la mía sí que lo llevaba a cabo y lo ejercía. De forma parcial, sí, ¿no? Sí, nos permitía llevar a cabo teletrabajo parcialmente. Por tanto, el cambio no fue totalmente con la pandemia. Sí que es cierto que se generalizó muchísimo más en ese momento, pero es cierto que en mi caso, así como digo que en mi caso concreto pues no fue tanto, pero en la mayoría de las empresas yo creo que efectivamente fue así, como bien dices. Así es, yo creo que digamos que muchas empresas, sobre todo hablo de empresas grandes y tal, internacionales, tenían muy claro que había formas de compaginar, aunque sea un 10, 15, 20% a lo sumo de teletrabajo con trabajo desde la oficina, ¿verdad? De repente, en marzo de 2020, hace ya más de 4 años y se nos pone escalofrío solo de pensarlo, pues por motivos obvios tuvimos que quedarnos todos en casa y esos 20% para muchos pasó al 100% para buena parte de la población. Como digo, todos aquellos empleados o empresarios que tengan trabajos de oficina, ¿no? Sí. Y que muchas veces dirigimos mucho el podcast en esa dirección. Y de repente se abrió la luz y se abrió la veda, de forma obligatoria y todas las empresas pues tenían que acoplarse. Sí. Yo lo primero que quiero sobre lo que quiero reflexionar es, evidentemente las razones detrás era una pandemia, la razón principal era una pandemia mundial, pero ¿no se podría haber valorado antes este tipo de modalidad de trabajo de forma más extendida? Sí, totalmente. O sea, parece que teníamos que llegase algo malo para poder instaurarlo de forma casi obligatoria. Sí, que nos fuerce a ello, ¿no? Un poco... Sí. Al final casi te tienen que obligar para que lo hagas, ¿no? Es como si fuese ir al gimnasio. Sí. Pero sí, efectivamente, yo soy... Como se va a poder observar en esta conversación, yo soy muy defensor del teletrabajo, soy perfectamente conocedor de sus pros, pero también de sus contras, aunque aún así lo defiendo bastante y todo mi entorno laboral también lo apoya. Por tanto, estoy muy a favor de esta modalidad de trabajo. En este sentido, mencionabas antes que, y quería hacer un apunte, que has estado parte de la población, comentabas parte de la población, se generalizó. He traído un dato que me parece muy interesante. Me encantan los datos cuando traes estos así que no me sé. Estos datos apuntes que no me sé. He podido buscar un poco algún dato que pudiese ilustrar un poquito esto, y he visto que según el Instituto Nacional de Estadística de España, decir que obviamente esto está en YouTube y lo puede escuchar cualquier persona de cualquier parte del mundo. Esto es un dato de un podcast. Estamos centrados en España, localizados en España, y he utilizado el Instituto Nacional de Estadística de aquí. Nos comenta que en el primer semestre de 2024, es decir, casi el dato más actualizado que podemos tener, unas 3.057.400 personas
han llevado a cabo teletrabajo en algún momento de este año. Esto es un 14,4% de los ocupados. En algún momento afirma que él durante el año pues, ha llevado a cabo tareas en una modalidad desde casa o desde una oficina ajena a la habitual. Entonces a mí me sorprende un poco ese dato. La verdad es que 3 millones de personas, bueno, has dicho que es un 14% de los ocupados. Y que es que significa que en algún momento han llevado a cabo teletrabajos. No significa que lo hagan de manera constante y periódica. Me parece, o sea, me parece bastante poco. Efectivamente. Y eso es precisamente a lo que iba. Y es que parece. Yo creo que tenemos la sensación de que, como bien has dicho tú, que la pandemia fue un antes y un después en el asunto del teletrabajo, pero sin embargo hemos visto que poco a poco se ha ido retrocediendo y nos situamos en cifras que no son tan generales dentro de... Bueno, no, para nada. Un 14% no es para nada. Evidentemente, para nada está lejos de considerar una mayoría, evidentemente. Y habría que comparar con otros análogos o países homólogos europeos, ¿no? Cómo está la situación. Pero realmente es un dato sorprendente y que puede llegar a pensar a aquellos empresarios y aquellos tomadores de decisión en este sentido. Hablo de departamentos de recursos humanos, de departamentos de laboral, llámalo como se llame, a pensar sobre si esto es necesario o por lo menos de forma parcial se puede aumentar la posibilidad de hacer teletrabajo. Sí. Sinceramente, me parece una cifra baja, pero también estoy un poco sesgado porque, bueno, yo mismo practico el teletrabajo fácilmente el 80% de mi tiempo. Entonces, bueno, pues tampoco soy una persona que sea muy equidistante en este sentido, ¿no? Pero bueno, es un dato sorprendente. Gracias por ese, por ese dato porque bueno, nos hace una idea bastante. Lo dejaré en los comentarios, en la descripción de YouTube, para que aquel que quiera verlo. Son datos del INE, he de decir que extraído de un artículo de LinkedIn o LinkedIn, para aquellos que quieren pronunciarlo correctamente. Y bueno, yo creo que lo que comentas tú de que se ha ido retrocediendo y que hay muchos tomadores de decisiones que pues a lo mejor ven esos aspectos negativos más que los positivos del teletrabajo, y yo creo que es precisamente principalmente la razón por la que se ha llevado a cabo este retroceso o esta vuelta atrás en esa generalización del teletrabajo que teníamos. Y me parece interesante que expongamos un poco esos pros y esos contras que tenemos en el trabajo, y que probablemente, como dices, muchas personas, por muchos directivos o muchas personas de recursos humanos, muchas empresas, pues solo están viendo un poco la parte negativa y quizá pues se olvidan de esa parte positiva que puede beneficiar o que podría beneficiar a una expansión o una vuelta a la expansión del teletrabajo, ¿no? ¿Cuál crees tú, bajo tu punto de vista, que es el principal punto positivo del teletrabajo? Yo creo, y estoy completamente seguro, a mi modo de ver, es la flexibilidad. La flexibilidad horaria que te da para poder realizar otras tareas. También hablo de temas de conciliación, con la vida personal. No solo cuando hablamos de conciliación, mucha gente piensa directamente en cuando alguien tiene hijos, pero bueno, no toda la población tiene hijos, ¿no? Entonces creo que es conciliación laboral y familiar para todos, y por supuesto el ahorro de energía y de consumo de energía humana que produce pues el estrés y el sacrificio de ir a tu trabajo, a tu puesto de trabajo. Evidentemente será mayor para la gente que resida lejos de su trabajo,
Y para la gente que viva muy cerca y pueda ir a golpe de caminata, pues será mucho menor. Pero en general, el aspecto positivo y el aspecto que debe imperar, a mi modo de ver, es la flexibilidad. Tanto horaria como en cuanto a días. Es decir, surgen imprevistos en la vida de uno todos los días, ¿no? Muchos de esos imprevistos surgen por la mañana y tú, si te puedes adaptar aplicando teletrabajo, pues esto creo que es una opción que es un win-win tanto para la compañía como para el empleado. Eso estoy, completamente seguro. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, los dos puntos que has mencionado, en primer lugar... es cierto que a esos dos puntos, como digo, que has mencionado, que por uno es la flexibilidad horaria y que nos llevaría a un tema que yo creo que sería interesante tratar en el futuro, que es favorece mucho ese asunto de la conciliación familiar o que has dicho tú, como bien has dicho tú, más bien lo podemos llamar equilibrio de la vida personal y la vida laboral. Es uno de los puntos fundamentales, y el otro ese ahorro de tiempo que también has mencionado, y que no solo por ahorro de tiempo y de dinero, que ha sido exactamente lo que has mencionado, por los temas también añadir, y me gustaría también añadirlo a lo que has comentado tú, simplemente por el hecho de el desplazamiento al lugar del trabajo. Pues eso son el tiempo que la persona, el trabajador, está ahorrándose, que también obviamente es dinero si va en un transporte privado, y en público también, ¿por qué no decirlo? Entonces, pues son gota a gota, sí, fíjate que van añadiendo. A esto... Fíjate que he dicho el costo de energía humana y no he hablado en ningún momento del tema monetario porque, evidentemente ahí se abre otro tema de discusión, que es cada uno elige dónde reside o dónde puede residir, ¿no? Entonces estaríamos meses debatiendo y estoy convencido de que habrá muchos puntos de vista aquí, que hay gente que piense que es muy importante vivir muy cerca de tu trabajo por eso precisamente, y gente que... Pero claro, ahí ya entramos en la vida de las personas, pero hay un denominador común, que es la energía que se consume en desplazarte, y no estamos hablando normalmente de desplazamientos a horas fáciles, y sobre todo en las grandes metrópolis, las grandes ciudades, donde los horarios pues son los horarios que hay, y todo el mundo sabe que la industria, las empresas, el negocio se mueve sobre todo entre las franjas de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, todo lo que sea alrededor de esas horas va a suponer más desplazamiento. Entonces, como no queremos convertir esto en un debate vital, sino en una conversación sobre conciliación laboral, pues yo creo que ese tema, el económico, pues lo podemos obviar, porque está claro que es así. Sí, y a estos dos puntos que comentabas, me gustaría añadir uno más, que es muy interesante y que, se han hecho muchos estudios, sobre todo en la época de la pandemia se hicieron muchos estudios porque se ponía mucho en duda y se habló mucho del asunto, y es la mayor productividad. Muchas personas se concentran mucho más en casa y por tanto son más productivas, no por el hecho de trabajar más o menos horas, que podríamos también abrir ese melón. El hecho de teletrabajar te puede hacer que de manera a lo mejor sin darte cuenta eches más horas de... Pasemos, eso quizás sea una contra, entonces... Sí, pero es cierto que las personas, los trabajadores que teletrabajan, muchos de ellos, es verdad que no sucede a todo el mundo, también va mucho con la personalidad y por su manera de concentrarse y demás, pues es más productiva en casa porque tiene un entorno controlado, en silencio y demás, y le viene mejor para desarrollar sus tareas y desempeñar sus tareas en el tiempo del horario de trabajo. Entonces, me parece un punto bastante interesante también a añadir como pro, que la productividad con el teletrabajo
se puede aumentar precisamente. Sí, mira, aquí evidentemente que todo lo que sea aumentar la productividad no lo voy a discutir, que a nivel empresarial es mejor. Lo que yo veo mucho en estos estudios es una falta de coherencia a la hora de medirla antes y después. Entonces muchas veces no me queda muy claro. Y incluso cuando hablan de productividad entre geografías y demás, y perfiles demográficos, etcétera, etcétera, pues siempre me resulta un poco complicada. Pero sí estoy de acuerdo. Si tu circunstancia es que en una oficina te concentras menos que en el despacho que tengas montado en tu casa, por así decirlo, pues evidentemente no hay color, ¿no? Entonces, sí, es realmente un pro, aunque se puede convertir fácilmente en contra, porque todos sabemos que hay mucha gente que no es capaz de parar de trabajar a su hora, gente que se engancha demasiado a su trabajo, y esto también puede lidiar en esas situaciones, ¿no? Sí, en este punto yo creo que yo siempre hago la comparativa con cuando estudiábamos. Sabemos que este podcast está abierto a todo tipo de trabajo, pero yo siempre hago la comparativa con cuando estudiábamos, a aquellos que les gustaba estudiar en casa o les gustaba estudiar en la biblioteca, ¿no? Correcto. Un poco, siempre hago ese símil. Y luego, antes de ir acabando, sí que es cierto que me gustaría hacer un repaso. Obviamente hemos repasado... Vamos a pasar a las contras, ¿no? Me gustaría repasar las contras. Ah, vale, perdón. Creía que quería repasar el contenido de todo el capítulo. No. Entonces, vale, las contras, sí. En este sentido, ¿cuál crees... tú, o qué contras principales sacarías tú al teletrabajo? Yo, mira, aparte del peligro, que ya hemos mencionado aparte del peligro de convertirnos todos en workaholics y ciertos temas que tienen que ver con la salud mental, en los que no soy muy experto, pero me consta que después de la pandemia crecieron. Evidentemente no se puede culpar todo al teletrabajo, pero yo creo que el hecho de no salir mucho de tu casa pueden ayudarte. El principal contra que veo, y me pongo aquí del lado de la empresa, es el intangible, y esto lo diré toda mi vida, que resulta del trabajo físicamente en persona con tu compañero al lado. Es decir, se dan conversaciones, se dan aislamiento social, ¿no? Dudas, se dan debates sobre si una solución es mejor o no, que probablemente por Teams o por Google Meet, que es por donde estamos teniendo esta reunión, pues no se darían, ¿no? Entonces, esto es como una conversación telefónica y una conversación tomando café con tu mejor amigo. ¿Cuál va a ser más sincera, más directa? ¿En cuál te vas a mirar a los ojos y vas a poder descifrar la verdad o descifrar no la verdad, sino descifrar un problema o la solución a un problema? Pues siempre va a ser mejor, más fluido en persona. Esto no quiere decir que lo justifique todo, evidentemente, porque como contra eso pues está el que se pueden dar conversaciones muy largas tomando café, ¿no? Esto no ayuda a la productividad. Pero yo si algo tengo que destacar es eso. Por mi experiencia, mi último trabajo lo he empezado haciendo teletrabajo y al final uno se busca la manera de interactuar socialmente con sus compañeros de trabajo, pero sí que es más complicado que si tienes que ir todos los días o varios días a la semana, siendo la mayoría, a trabajar a una oficina. Eso creo que no descubro el mundo con esto. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Ese aislamiento social y esa, quizá no falta de ideas, pero esa manera de compartir ideas con los compañeros, estoy de acuerdo que es fundamental. A estos dos puntos yo añadiría otro más, que es como contra del teletrabajo, recuerdo, que es la dificultad, puede generar dificultad para desconectar del trabajo. Es la famosa desconexión digital. Es decir, que si tú estableces en tu casa un entorno de trabajo y lo estás observando todo el rato que estás en casa,
de manera inconsciente incluso, te vas a estar acordando de cosas del trabajo. Por tanto, esa desconexión es más compleja de hacer. Y creo que es un punto que también hay que saber manejar cuando se hace teletrabajo y que puede convertirse perfectamente en un contra del teletrabajo. Así es, y bueno, estamos viendo iniciativas desde legislativas que van en ese sentido por todo lo que puede provocar, ¿no? En cuanto a salud mental y física se refiere, con lo cual ahí estoy completamente de acuerdo. El teletrabajo no es todo positivo, pero creo sinceramente, y esto ya es opinión personal, que tiene más pros que contras. Y antes de cerrar y de hacer, bueno, antes de hacer nuestro picadito último para resumir el capítulo, yo quiero lanzarte una duda y que los oyentes también la reflexionen. Y no, para esto no hay datos, es simplemente dar una opinión personal. Evidentemente, para todo hay datos, pero bueno, no los tenemos listos y tampoco pretendo que nadie lo vaya a mirar. Simplemente es, tú si fueses empresario, ¿dejarías o permitirías que tus empleados teletrabajaran desde cualquier lugar del mundo o solo desde el país de residencia? ¿Cuál es tu pensamiento frente a eso? Teniendo en cuenta sin tener limitaciones del estilo de seguro, laborales, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta de que si lo permites todo, pues puede haber gente trabajando en distintos usos horarios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu visión sobre eso? ¿Tu opinión personal? Es un tema... Has abierto una puerta bastante interesante y bastante compleja porque es cierto que el teletrabajo en ubicaciones diferentes, no solo en tu casa, por así decirlo, incluso planteabas la idea de en usos horarios diferentes. Eso es todavía más complejo porque la coordinación entre los equipos se complica. Es un tema bastante delicado, la verdad. No sé ahora mismo a bote pronto cuál es mi decisión al respecto. Por lo general yo estoy muy a favor del teletrabajo, como he dicho, siempre he sido firme defensor, lo practico y estoy totalmente de acuerdo. Si bien es cierto que el caso que planteas es más complejo y habría que analizarlo más. A priori te diría que dejaría la puerta abierta, efectivamente. Pero es cierto que tiene unos hándicaps bastante potentes y que habría que analizar. Eso es. Yo lo dejo como pregunta al aire un poco. Bueno, es bueno saber tu opinión, pero bueno, que los oyentes, si quieren dar su opinión, por supuesto, pueden escribirla en comentarios y estaremos encantados de oírlos. Siempre que ha salido las notificaciones de comentarios este verano en los vídeos de Everywhere to Study, los hemos ido leyendo y son muy interesantes algunos. Entonces, bueno, invitamos a que alguien, seguramente todo el mundo tenga su opinión. Sí. Otra gente no la tendrá tanto porque no considera viable poder teletrabajar en su trabajo. Ya hemos visto que en la primera parte de este año solo el 14% de empleados ha teletrabajado en alguna ocasión. Es bastante poco, creo. Así que bueno, mucha gente no tendrá opinión. Pasamos, si quieres, a resumir los aspectos más importantes para cerrar, David. Muy rápidamente, como bien hemos dicho, hoy hemos hablado un poco del teletrabajo con los pros y los contras, donde hemos visto brevemente como pros principales esa flexibilidad horaria que te permite cierto equilibrio entre la vida laboral y personal. También hemos hablado del ahorro del tiempo y de dinero, entre comillas. Es verdad que tú decías que a lo mejor habría que tratar el asunto más en profundidad. Y luego hemos comentado brevemente el tema de la productividad, si creemos que afecta o no el teletrabajo a la productividad y cómo pensamos acerca de este tema. Y por otra parte hemos mencionado los contras. Así es. En los que ahí has estado tú totalmente acertado y comparto totalmente contigo todas las ideas que has mencionado, que con el tema del aislamiento social, esa relación con los compañeros, de compartir ideas, no solo ideas, sino también tener un trato cercano con ellos. Y hemos mencionado otro asunto que es importante y que, como bien has mencionado, se está incluso tratando de legislar, que es el tema de la desconexión digital, que
bueno, pues puede afectar el teletrabajo de forma negativa a este aspecto. Así es, y para todos aquellos amantes de los datos, pues nos quedamos con el dato del primer semestre de 2024, solo el 14% de los empleados ocupados, de la gente ocupada ha hecho teletrabajo en alguna ocasión. Esto es un dato que creo que podríamos aumentar fácilmente. Y bueno, dejamos la reflexión, dos reflexiones. Primero, ¿era necesaria la pandemia para hacer teletrabajo? Esa es la primera, no se podía haber extendido más. Y la segunda, acerca de, desde el punto de vista del empresario, si uno permitiría teletrabajar a sus empleados desde cualquier lugar del mundo. Yo creo que con todo esto ya tenemos contenido suficiente para nuestro primer capítulo de esta segunda temporada, episodio 16, si no me equivoco. Y bueno, invitamos a todos los oyentes a que le den una vuelta a lo que hemos comentado, que se suscriban si no lo están ya, que le den un like, que pongan un comentario si así lo desean. Y no sé si quieres añadir algo, David, ya para despedir. Nada más, poco más que decir, que se genere debate. Estamos encantados de que a raíz de nuestras conversaciones en los comentarios del vídeo se puedan generar debate y la gente comente, y les invitamos a ellos y como siempre, si alguno quiere proponernos algún asunto, algún tema a tratar, pues es bienvenido siempre. Perfecto, David. Pues muchas gracias por este nuevo capítulo. Esperemos que todo el mundo haya vuelto al cole con fuerzas. Aunque bueno, mucha gente habrá estado trabajando el verano, al menos parcialmente. Sí, pero bueno, a todos aquellos que tengan niños, pues toda esta parte... Se merecen un descanso, sí, esos también. Eso es. No, pero bueno, todo lo que me refiero es que todos los que tengan niños, pues ahora es como que empieza su nuevo curso. Así que... Total. Mucha suerte a todos en este curso 2024-2025. A los que estén estudiando todavía, suerte, aunque bueno, ya vendrán épocas de exámenes y estaremos al pie del cañón para echar una mano. Nada más, David, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todas, un abrazo a todas y todos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós, David. Chao, chao a todos.